Opciones podéis encontrar la etiqueta en la que uniros a cada una de los diferentes idiomas. Si tenéis alguna pregunta, decídselo a Gina o a Cecilia. Hola Robina, hola venerable Robina. ¿Qué está pasando? Esperad, tengo que encontraros. Aquí, muy bien, hola. Gracias, venerable Robina, por unirte. Como en tanto que... Venerable Robina se ordenó como monja hace unos años. No, vale. Perdón, estoy teniendo dificultades con el micrófono. Mm. Voy a intentarlo con estos cascos que no van del todo bien. Perdonad. A ver. La actitud del Bodhisattva es tener este entusiasmo. Podemos ver esto. Lo que quería decir es... ¿Tenéis que decir algo vosotras? Vale, continúo. Una de las preguntas es... Hay unas cuantas preguntas que alguien me ha enviado. Las habéis preguntado vosotros. ¿Cómo tener un impacto en nuestra comunidad y a nivel global? Esto es lo que estoy pensando desde esta actitud de entusiasmo que he visto desde mis 20 y pico o 30 y pico cuando vivía en Londres, a finales de los 60, principios de los 70, que era un momento en el que estábamos todos preparados para la revolución, yo también, queríamos hacer del mundo un lugar mejor, con esa actitud activista, muy sincera, muy radical. Y lo que yo podía ver es, y esto nos trae a una siguiente pregunta, que es también lo que quería ver, y es que cuando empiezas a trabajar para los demás, empiezas a trabajar también. Entonces, esto es una especie de
Voy a empezar con esta primera idea, que es que en el budismo mahayana un pájaro necesita dos alas, ¿no? Es compasión y sabiduría. Entonces, como dice el Dalai Lama, tener una buena intención no es suficiente, la compasión no es suficiente. Hace falta la sabiduría, ya sea para ayudar a los animales o ayudar al planeta, ayudar a la gente pobre. La compasión es el punto, pero de lo que hay que darse cuenta es que la compasión es el deseo de beneficiar, pero eso no significa que sepas cómo beneficiar. Y esa es la parte de la sabiduría, el ala de la sabiduría. Y esto suena un poco abstracto, pero esto es un poco la clave para entender el entusiasmo del Bodhisattva. Es la clave para entender cómo no te olvidas de ti mismo cuando trabajas por los demás. Es decir, si es como lo hacemos en nuestro mundo, ¿no? Muchas veces te esfuerzas demasiado por los demás y te abandonas de ti mismo y entonces acabas como saturado, ¿no? Quemado. Esto es lo que podemos ver hoy en día en política o en activismo, hoy en día, ya sea en feminismo o en lo que sea. ¿Qué ha pasado? Tengo que continuar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está diciendo esta persona en francés? Parece que estamos teniendo problemas técnicos. Parece que están gestionando algunos problemas técnicos con la traducción en francés. Voy a continuar entonces, ¿no? Bueno, entonces, hay dos cosas, ¿no? Puedo ver que podemos ser muy idealistas sobre el planeta y sobre las cosas que sean, sea en los 60 o hace 50.000 años. Querer hacer del mundo un lugar mejor es algo increíble, esto es compasión, esto hay que hacerlo. Pero el ala de la sabiduría es otras cosas, son cosas diferentes. Es el trabajo que haces en ti mismo, lo que significa que aprendes a conocerte a ti mismo, aprendes a ver a tu apego, a ver tus celos, todo esto, tus celos, tu ansiedad, todo eso que es lo que realmente te cansa, acaba contigo, es lo que hace que acabes sobrepasado y que te acabes rindiendo en los temas. Y esto no se habla en temas de activismo. No se habla de cómo tienes que cuidar de ti mismo, porque esto se entendería como que tienes que tener, sí, como, claro, entonces, desde el activismo, esta parte de cuidarte a ti mismo no se tiene en cuenta, pero se fija solo en mirar la parte externa, ya sea activismo. Claro, activismo o medioambientalismo, ¿no? Unas ideas medioambientales, lo que pasa es que como no se mira esa parte de la mente, lo que pasa es que genera mucho enfado. Entonces, eh, entonces el, la motivación de enfado no es nada práctica para este tema del activismo. Y esto es un poco lo que nos cuenta el budismo, ¿no? Lo que decía el Dalai Lama, el enfado puede ser útil para el activismo. Sé lo que quieres decir, pero es la motivación equivocada. Entonces pensamos que cuando vemos que el mundo está sufriendo, miramos al medio ambiente, miramos el racismo, miramos al sexismo, pensamos que la compasión es la que nos cansa, la que nos agota,
Pero la visión budista dice que no, que la compasión no puede conseguir eso. Es el apego a la forma en la que vemos las cosas y el enfado hacia la gente que está causando todo eso es lo que nos enfada. Entonces, el trabajo de la visión budista es, de la parte de la sabiduría, es reducir ese enfado, reducir ese apego para que te puedas centrar en la compasión, para que nunca te rindas, para que vayas de formas que no sea fantasiosa, sin rendirte, que vayas avanzando pasito a pasito para hacer del mundo un lugar mejor. Esto es la base del budismo y es la base del activismo. Y esto lo puedes ver, por ejemplo, con personas como Martin Luther King, que era una persona espectacular, ¿no? Impresionante. No parecía nada radical al principio, pero el tema es que no tenía enfado, sino que tenía muchísima energía de acción, energía activa. Entonces dijo, está bien encontrar fallos, encontrar el mundo, o sea, mirar al mundo y ver todo lo que está mal, ver el racismo, el desastre medioambiental. Y entonces lo que piensas, primero lo ves y después dices, ¿qué es lo que puedo hacer al respecto? En lugar de ponerte a gritar y enfadarte, decir, ¿qué es lo que puedo hacer al respecto? ¿No? Si tienes compasión, entonces no te rindes. Eres más realista, estás más situado, verás el mundo sufrir, verás la gente que genera los problemas, pero tendrás ese entusiasmo para continuar con eso, un paso a paso, paso a paso. Y no te cansarás, dormirás bien. Sí, entonces igual te tienes que descansar o tienes que hacer que te hagan un masaje, pero continúas, el día siguiente te levantas y continúas, ¿no? Y el punto que dice el budismo es que precisamente lo que te cansa no es la compasión, no lo puede ser, porque la virtud, y esa es la parte fundamental o única del budismo, y es que esos estados mentales virtuosos no pueden causarte cansancio, no pueden causarte nada negativo, son positivos. Esto no es algo que pensemos en el mundo occidental desde la psicología, sino que es algo que dice el budismo. Es la compasión o es el amor o las virtudes lo que, o sea, no te pueden cansar, lo que te cansa es todo lo demás, son los miedos, la ansiedad, el enfado, todo esto es lo que te arrastra, es lo que te tumba, ¿no? Lo que te derriba, lo que te cansa. Entonces, la visión budista es que todo esto que puedes hacer en tu mente para conseguirte más, para convertirte en alguien más feliz, para conseguir que estés con una mente más clara, todo esto es lo que te va a ayudar a seguir adelante, ¿no? Esta es la visión budista y esta es la base de una práctica ética. Sí, por eso me parece muy bien que la gente que haga preguntas, porque esta es la mejor forma de sacar estos temas hacia adelante. Entonces, por ejemplo, por esto, alguien me preguntó, eh, hay dos preguntas aquí, una, bueno, voy a responder a las dos preguntas. Mira, aquí hay una que es, ¿cuál es la cantidad mínima de práctica diaria? Vale, pero bueno, hay varias preguntas, pero creo que quiero empezar directamente con esta discusión. Creo que es la mejor forma de funcionar. Si alguien tiene alguna pregunta, podéis hacerla ahora. Os intentaremos activar el audio. Vale, entonces creo que hablaré más sobre este tema. Si somos activistas idealistas, que esto es lo que tenemos que hacer, lo que pasa es que podemos ser muy específicos, ¿no? Por ejemplo, yo, cuando era activista radical, primero era como entre ricos y pobres, ¿no? Entonces me centraba sobre todo en el sufrimiento de los pobres en el mundo y entonces tenía todo el énfasis en el sistema capitalista que causaba todo ese sufrimiento. Y esto es un poco lo mismo hace 60 años, ¿no? No ha cambiado nada. Lo que pasa es que ya sea racismo, sea sexismo, sea cuestiones medioambientales, todas son válidas, todas estas críticas son válidas, porque efectivamente ese sufrimiento está ahí, está en el planeta y esto va a seguir pasando mientras haya personas confundidas o equivocadas en el planeta. El tema es que cuando nos centramos mucho en una área, lo que tendremos esa meta idealista, ya sea no racismo, no sexismo, lo que sea, y entonces lo que vamos a hacer es señalar los fallos, los problemas. El problema es que nos enfadamos. Y este es el principal problema de nuestra cultura, yo creo. Confundimos encontrar fallos. Por ejemplo, ahí hay racismo,
ahí hay injusticia, esto no es enfado, esto es un hecho. Esta es la gran diferencia, ¿no? Confundimos estar enfadados con simplemente señalar el fallo, ¿no? El error. Entonces, decir que hay racismo no es enfado, pero el problema es que añadimos enfado, ¿no? Pensamos que estos dos son lo mismo, que enfado y señalar el fallo son lo mismo. Y esto, cuando miras, según el análisis budista de la mente, cuando miras estos estados mentales negativos que exageran, que generan todo un problema, tienes esos por un lado y por otro tienes los buenos, ¿no? Entonces, tal como decía Martin Luther King, está bien encontrar esos fallos, ¿no? Como encontrar esa injusticia, ese racismo, pero entonces dices, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? Esa es la parte fundamental. Es una parte muy consciente, una parte muy específica que hay que desarrollar, porque lo que pasa automáticamente es que cuando encontramos todos esos problemas nos enfadamos, ¿no? ¿Cómo se atreven a hacer todo esto? ¿Cómo se atreven a hacer todo esto? Y eso, claro. Entonces, ese es el problema, ¿no? Vemos esos problemas y automáticamente nos enfadamos, ¿no? Y esto es difícil identificar porque en la mente parecen lo mismo, pero no lo son, ¿no? El enfado, por ejemplo, es un estado mental neurótico que exagera las cosas y que te cansa, te agota, ¿no? Y entonces genera problemas. Es muy difícil ver la diferencia entre simplemente señalar la verdad, hay injusticia, estos son los hechos, esto no es enfado, y entonces eso no es enfado. El enfado es como esta decoración que se añade, este añadido que viene del apego y que tiene esta connotación negativa. Y esto es un poco, esto es lo que está en el corazón de la práctica budista, que es la capacidad de que si somos capaces de ver esto, esa diferencia, seremos capaces de ayudar al mundo sin fantasías, sin expectaciones, o sea, sin expectativas, y podremos hacerlo poco a poco trabajando de forma continuada. Este sería un poco el tema del que podríamos hablar hoy. Exactamente, Venerable Robina. Entonces, ¿qué hacemos cuando empezamos a reconocer que hay este enfado? Entonces, la mente, lo que hay que hacer en la práctica budista fundamental es mirar la mente. La compasión es un nivel más avanzado, ¿no? La compasión es como posterior. Como dice el Dalai Lama, la compasión no es suficiente, lo que necesitas es sabiduría. Y lo que la sabiduría significa es que sabiduría es todo lo que ganas al conocer tu mente, al identificar los problemas fundamentales de tu mente, ¿no? Esto es como las cuatro verdades, las cuatro nobles verdades que hablan de sufrimiento. Entonces, lo que dicen es que la principal causa de sufrimiento en nuestro mundo es el apego. Cuando vemos el mundo colapsando, vemos el mundo lleno de injusticia, cuando escuchamos que el budismo dice que el principal sufrimiento, que la principal causa de sufrimiento es el apego, parece que el budismo no sepa de qué está hablando, ¿no? ¿Cómo va a ser el apego la causa de mi sufrimiento? Eso es lo que hay que entender, que el mundo exterior, perdón, está ahí fuera y que toda esa injusticia, esos problemas están ahí fuera, pero el punto que dice el budismo, y es el importante, es que el apego, que es esa energía que nos motiva todo el rato, que está detrás de cada de las acciones que hacemos, que es muy neurótico, que es muy emocional, que es muy estrecho en su forma de pensar, es muy primordial, este apego es el apego en concreto de la visión que tenemos sobre la visión que tenemos, eso es lo que nos genera sufrimiento, ¿no? Yo puedo ver, por ejemplo, que en los años 60, cuando era tan idealista, en un grupo de gente empiezas a tener discusiones sobre cómo hacer las cosas y entonces este grupo se separa en dos grupos, entonces este grupo se separa en otros cuatro y estos grupos empiezan a luchar entre ellos en lugar de luchar contra el enemigo externo, ¿no? Esto es un poco lo que pasa, porque estamos apegados a nuestras ideas. Pasa en religión, pasa en política y esto es el peor de los sufrimientos, ¿no? Y esto pasa en el movimiento medioambientalista también, todas las diferentes formas de prácticas que sean más radicales, más moderadas y discuten entre ellos y esto es de ahí donde surgen los problemas, ¿no? Y ahí lo puedes ver directamente, ¿no? Como el apego a mi idea es la correcta, la tuya es la equivocada. Este es el problema, sobre todo en cuanto a lo que refiere a activismo, ¿no? Todo lo demás, pues es apego a la comida, al sexo, a las drogas, apego a que te vean bien los demás. En cuestiones políticas o en religión es sobre la idea, ¿no? Son apegos
a las ideas que tenemos, ¿no? Todos los días ocurre que haya divisiones en religiones y que haya fundamentalismos, versiones más radicales por eso, ¿no? Y entonces es siempre como dedicar horas y horas a criticarse entre ellos, a ver cómo los demás lo están haciendo mal. Todo eso es apego y enfado y pierdes de vista la meta principal, ¿no? Te vuelves, pues eso, fanático, fundamentalista y te acabas rindiendo, ¿no? Esto lo he visto todos los años en los que estaba en activismo y estoy segura que sigue pasando ahora. Entonces, si queréis ser activistas hoy en día, hay que pensar en esto, hay que ser muy realista, mantener la visión en la meta, en qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que se puede hacer para ayudar a los demás y hay que ser flexible, ¿no? Hay que intentar ser no tan idealista, ¿no? Es un poquito inútil ser idealista. Yo creo que esto es el principal problema en el activismo político, en mi experiencia. ¿Hay preguntas? ¿Cómo nos mantenemos optimistas cuando los tiempos son tan degenerados y cuando sabemos que las cosas solo van a ir a menos, ¿no? Van a ir a peor? Entonces, claro, las cosas solo van a ir a peor. Entonces, si tienes la visión budista del mundo, y esto es tu decisión, no tienes por qué tener esta visión, la visión budista del mundo dice que es una visión a largo plazo, muy a largo plazo. Entonces, estamos en tiempos degenerados ahora, lo cual significa que las causas de donde estamos ahora de forma kármica vienen desde hace miles de años atrás, muchísimas vidas atrás. Si estamos pensando, por ejemplo, en temas medioambientales, podemos ver que las causas de lo que estamos experimentando ahora vienen de mucho atrás, ¿no? Entonces, esta visión como de una visión más vasta, más amplia, hace falta para entender todos estos problemas, ¿no? Entonces, ahora mismo, en este momento tan concreto, solo puedes hacer lo que esté en tus manos, ¿no? Entonces, desde la visión budista, si tienes la visión budista, lo que tienes que hacer es plantar las semillas, ¿no? Generar las causas para al futuro, ¿no? Entonces hay que ser realista, ¿no? Al ser realista significa, bueno, según esta visión bodhisattva, hay que ser optimistas y entonces, aunque sea pequeño, siempre hay algo que puedas hacer, ¿no? Por ejemplo, piensa en los ucranianos, ¿no? Ellos no esperaban ver una guerra, su vida era bastante normal, alguna gente, algunos eran muy pobres y eso era su principal problema. Y ahora este otro país llega ahí, empiezan a tirarles bombas y entonces tienes que ajustarte, ¿no? No lo podrías ver venir, no podías venir esta pesadilla, pero ahora estás ahí metido en esa pesadilla, entonces ajustas tus expectativas. Ahora tienes que salir del país, tienes que ser un exiliado, tienes que seguir ajustándote a las circunstancias. No puedes rendirte independientemente de cómo de mal estén las cosas, ¿no? Tus expectativas se adaptan. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿No? Ahora no hay casas. ¿Qué puedo hacer ahora? En esta situación de guerra, ¿qué puedo hacer? ¿No? No te rindes. No te rindes independientemente de cómo de mal vayan las cosas, ¿no? Aunque puedas ayudar a una persona, a este perro, a esta hormiga, a esta persona, quien sea, no pasa, o sea, da igual dónde estés, en qué circunstancias estés, en qué circunstancias estés, eh, lo haces, ¿no? No está mal tener una idea, una visión idealista, pero cuando las cosas van mal, hay que seguir trabajando con lo que hay, ¿no? Esto es un poco el problema del idealismo, ¿no? Que cuando las cosas empiezan a ir peor que nuestras expectativas, pues entonces nos podemos enfadar y entonces ya nos rendimos, ¿no? Entonces, no se gana nada rindiéndose, ¿no? No se gana nada rindiéndose, sino que puedes ir ajustando tu visión, ¿no? Entonces, cuando tu problema es que no tienes bastante comida, de pronto un incendio que quema tu casa, ahora no tener bastante comida no es el principal problema, ¿no? Ahora no tener un techo es el principal problema, entonces te ajustas tus expectativas y te mantienes entusiasta. Esto no es fácil por nuestro apego. El apego no puede aguantar el dolor, pero no hay opciones, es lo que hay que hacer, ¿no? Sin importar cómo de mal vayan las cosas, no hay otra opción. Hay que mantenerse ahí.
¿Cómo diferenciar críticas válidas y después simplemente hablar en la espalda de los demás o como... Vale, entonces vamos a imaginar que es un grupo político en el que hay reuniones, un grupo de gente que están trabajando en la misma misión, que podría ser en trabajo, en política, en activismo, una familia. Y esto es difícil, porque cuando alguien se enfada y quieres decírselo a alguien, es muy importante cuáles son los hechos, ¿no? Averiguar cuáles son los hechos. El enfado lo que hace es, el enfado es una interpretación adicional de los hechos. Entonces, alguien te roba el dinero, vamos a decir, y tu hermana te robó el dinero, ¿no? Y entonces tú quieres ir a otra hermana a hablar de ello, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre hablar de los hechos para encontrar una solución o simplemente hablar mal de la situación, ¿no? Como insultar o lo que sea. Y esta diferencia la podemos ver muy fácil. La compasión es fundamental también aquí. Entonces, si somos bastantes, si vamos con cuidado, sí que podemos ver la diferencia, ¿no? Entonces, eh, la crítica válida es aquella en la que va orientada a encontrar una solución, ¿no? Puede ser firme, puede ser rígida o brusca, pero tiene que estar orientada a encontrar esa solución, en lugar de simplemente criticar, ¿no? Creo que esa es la solución, yo diría que esa es la solución. ¿Es posible ser compasionado? What? Me he perdido en la pregunta, creo que la necesito otra vez. Escuché la pregunta, pero no la escuché. Quiero que esta persona hable directamente a ver qué están diciendo. Es un poco difícil cuando están en otra habitación, están en otro idioma. Creo que necesito una pregunta más práctica. Ah, em, ¿Es posible... What? Ah, am, mm, eh, no, come on. Vale, va a volver a intentar en inglés después de este paseo por la sala francesa.
Vale, creo que hay dos cosas. No puedo entender la pregunta, pero hay dos cosas. Tengo creo que es que una parte es la compasión que puedes tener en tu corazón, que puede ser enorme, y otra cosa es que los animales no pueden hacer demasiado, porque ellos principalmente se están centrando segundo a segundo en conseguir comida, en no ser comidos, en evitar el dolor, cosas así. Entonces, no creo que los animales puedan hacer demasiado. Lo que podemos hacer es protegerles y hacer todo lo posible para que estén bien, y a los insectos, y no dañarles. Esto es un trabajo colosal, esto es enorme. Esto creo que es lo principal. Y yo no creo que no podemos conseguir que los animales consigan nada. No tenemos que forzarles a que ellos consiguen nada, sino simplemente hacer todo este trabajo por ellos. No hay mucho que ellos puedan hacer. ¿Estás de acuerdo? Lo que podemos hacer es protegerlos. Esa es la compasión hacia esas criaturas. Protegerles del daño, ¿no? Del dolor. Este es un trabajo tremendo. Esto es increíble. Si podemos dedicar nuestra vida a dedicar esto es una vida muy especial, ¿no? Esto es lo mejor que puedo decir. Gracias. ¿Cómo nos conseguimos cómo nos convertimos en el observante o el observador de este apego y cómo cambiamos nuestra forma de pensar? Esto es la esencia de la práctica budista. Cuando pensamos en la práctica budista o cualquier práctica religiosa, pensamos en compasión. Y esto es verdad, es totalmente correcto, pero es verdadero. Pero esto es más avanzado en budismo. La compasión es no solo por los animales, no es solo por la gente pobre. Compasión no es solo por la gente que está enferma, es por todo, es para todos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estamos equivocados, todos tenemos que tener compasión por la gente que está enfadada, por la gente que tenemos que tener compasión por los asesinos, por los capitalistas, por todos ellos, ¿no? Esa es la gran compasión, y lo que Buda dice es eso, que todos estamos sufriendo de una manera o de otra, y por eso hay que tener esa compasión por otros. Y una de las formas en las que sufrimos, de hecho, es por hacer sufrir a los demás. Entonces, hasta que no entiendes tu propia mente, no tiene sentido contemplar todo eso. Por eso, el ala de la sabiduría es como compasión hacia uno mismo. Por eso nos lo dice desde el principio, desde las 4 nobles verdades, nos dice que nuestro propio sufrimiento está causado por nuestro apego, nuestro enfado, nuestra ansiedad, nuestros celos, nuestra depresión. Todos estos son la causa de nuestro sufrimiento. Hacia el futuro, en base a actuar a todas estas emociones negativas, habrá más causas del futuro. Pero ahora mismo estamos sobrepasados por todo esto, ¿no? Entonces, por eso no es una práctica fácil, no es fácil ver todo esto, ¿no? Por eso, en la primera práctica budista, el principio de la práctica ni siquiera es mirar tu mente, es dejar o sea, es controlar los sirvientes de tu mente, que son tu discurso y tu cuerpo. Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar por no matar, no robar, no mentir, no violar, no herir a los demás, no dañar a los demás. Esto es una práctica tremenda. Desde ahí es cuando podemos empezar a controlar nuestro comportamiento, sobre todo la palabra, los humanos, y el cuerpo. Cuando podemos controlarlo para que no dañe a los demás, esto nos da el espacio para hacer el trabajo, que es el verdadero trabajo, que es ver el apego como lo que es, ver el enfado como lo que es, ver la ansiedad como lo que es, ¿no? Esto es muy sutil, es muy difícil ver la mente así, es un trabajo muy difícil, es el trabajo de ser tu propio terapeuta. La palabra es como sencilla de decir, pero es un trabajo muy difícil, ¿no? Pero si estamos todo el día gritando, no podemos controlar nuestro discurso, si solo mentimos, si robamos cosas,
Entonces no podemos empezar ni siquiera a ver nuestra mente, ¿no? Estamos como todo el tiempo... Claro, entonces, esta primera parte de la práctica parece un poco aburrida, la de no matar, no robar, no hagas esto, no hagas esto, no cojas algo que no te pertenece, controla tu cuerpo, controla tu discurso. Pero todo esto, que son estos dos, cuerpo y discurso, son los sirvientes de la mente, entonces es cuando puedes empezar a ver qué está pasando en la mente. Esta es la práctica budista. Esta es la base de la práctica budista. Entonces, esta es la práctica de alguien que tiene compasión hacia uno mismo. La compasión hacia uno mismo es necesaria para identificar el apego, para controlar mi cuerpo, mi discurso, para controlar las acciones generadas por este apego. Esta es la práctica fundamental budista. Y entonces después la compasión hacia los demás es más fácil. ¿Vale? No entiendo la pregunta, Eric. ¿Quieres hablar tú directamente? Vamos a encontrarte y habilitamos el audio. Eric, si puedes... Vale, Eric está trabajando, así que nada. Entonces, ¿cómo, ¿cómo convertirte, cómo ser amigo, cómo... Sí, no sé. Están intentando clarificar la pregunta. Se me hace muy difícil traducir toda esta conversación, siempre que están hablando varias personas. Vale, pues pasamos a otra pregunta. Como padres, nos enfrentamos con una cultura de odio que se esparce por redes sociales. Entonces, en digital... Vale. La pregunta es sobre odio y redes sociales como padres de gente, de adolescentes, y es una pregunta muy difícil. Eh, Antes de redes sociales, esto pasaba exactamente lo mismo, ahora es más intenso. Cuando yo era pequeña no había redes sociales, entonces lo que cambia es el nivel de intensidad, ¿no? Cuando somos muy jóvenes, como somos así de jóvenes, no somos tan conscientes, entonces pasan un montón de cosas, ¿no? Como el bullying, por ejemplo, como niños que son, bueno, que se portan mal con otros niños. Entonces, si entendemos bien esta visión del apego y todo esto, vamos a encontrar que está detrás de todo esto que está pasando con las redes sociales y que es muy poderoso siempre, cuando somos pequeños y cuando somos mayores. Y hay un apego muy concreto, que es el apego apego a la aprobación de los demás, a estar en el grupo adecuado, ¿no? Sobre todo cuando eres pequeño, cuando eres joven, en la escuela, por ejemplo, hay diferentes pandillas y quieres estar en la pandilla apropiada, ¿no? Quieres estar en la pandilla que recibe más aprobación social. Entonces, las redes sociales son un poco eso, ¿no? Quieres formar parte de ese grupo que es mejor percibido, ¿no? Y eso genera todos estos puntos de vista. Entonces, es muy difícil estar es muy difícil ver que tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, si eres el padre, si eres padre o madre, no tiene demasiado sentido dar como aleccionar a tus hijos, ¿no? Tienes que darles consejo y hay gente que sí que lo hace, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia había un niño que era 9 años, que tenía 9 años y que sufría bullying, acoso en la escuela y lo pasaba bastante mal, pero tenía esta actitud de pensar, ¿qué puedo hacer?
¿no? Y entonces empezó a conseguir comida para gente mayor, y un niño de 9 años. Entonces es posible, ¿no? Siempre hay formas. Un enfoque diferente sería usar, como padre o madre, sería usar el enfado de mi hijo o mi hija para, o sea, ayudarles a que canalicen su enfado para que para que vaya algo productivo, ¿no? O sea, ayudarles a canalizar esa energía de enfado en una acción en la que ellos pueden realmente contribuir, ¿no? Entonces, esto requiere mucha valentía porque como una persona joven no quieres que los demás te critiquen por este apego a la reputación, ¿no? Entonces es difícil. Por eso el enfado hay que, o sea, lo ideal sería eso, trasladar ese enfado a ver qué puedo hacer, ¿no? Tampoco no hay mucha ventaja en criticar ese enfado, esa energía, sí, pero, exacto, sino simplemente canalizarla, ¿no? La pregunta es sobre el entusiasmo en esta vida que tenemos. Y entonces la respuesta es que, bueno, este entusiasmo no se disfruta tanto, este entusiasmo, sí, este entusiasmo no se disfruta tanto, sino que es como el resultado, es la meta. Entonces vamos a analizarlo, ¿no? Cuando hablan de esto en las 6 perfecciones de los bodhisattvas, hablan de este entusiasmo, ¿no? Este entusiasmo como alegre, ¿no? Y la forma de entender esto está muy claro cuando entendemos lo contrario, ¿no? Lo contrario es muy claro. Lo contrario a veces nos sorprende. Lo opuesto a esto es la vagancia, ¿no? La pereza. Eso es muy poderoso entender que son opuestos, ¿no? Entonces, el primer tipo de pereza lo que dice es que esto me da igual, ¿no? Esto es demasiado esfuerzo, a mí esto no me va, esto lo dejo, ¿no? Entonces, aquello que genera demasiado esfuerzo, aquello que nos parece que genera demasiado esfuerzo, es aquello que el apego no quiere. Entonces, esto es, bueno, el apego lo que quiere es esto, ¿no? Estar siempre en su zona de confort, no quiere tener problemas. Entonces, a la mínima que surge un poco de esfuerzo necesario, a la mínima que algo necesita esfuerzo, es como que hay que salir de esa zona de confort, ¿no? Hay que salir de la zona de confort y esto es el esfuerzo, ¿no? Si no te esfuerzas, nada va a salirte bien, ¿no? No vas a hacer nada de forma satisfactoria o exitosa, ¿no? Entonces, al principio no es alegre este entusiasmo o este esfuerzo, es como ir al gimnasio, ¿no? El primer día en el gimnasio vuelves a casa y te duele todo el cuerpo, ¿no? Ni siquiera te lo puedes creer cuando te duele todo, ¿no? Acabas de descubrir músculos que ni siquiera sabías que tenías, ¿no? No hay nada de placer ahí. Pero sí que hay un puntito de placer en el sentido de que sabes que estás haciendo progreso, ¿no? Estás progresando, has hecho lo correcto, ¿no? Entonces, hay que empujar poco a poco, hay que esforzarse poco a poco para quitar apego del medio y para que ese esfuerzo cada vez cueste menos. Lo que hay que entender es que lo que hace que el esfuerzo no sea agradable es apego. Entonces, sea lo que sea activismo, sea tu familia, sea tu propia práctica, hay que ser muy humilde, hay que ir pasito a pasito, poco a poco. Entonces, con esa idea de que la práctica lleva a la perfección, hay que seguir avanzando, ¿no? Entonces, los tibetanos dicen nada se convierte en más difícil, nada se vuelve más difícil con la práctica, ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no? Este es el primer nivel de la paciencia, perdón, de la pereza, no de la paciencia, de la pereza, que es, no, es demasiado difícil, no lo hago, ¿no? El segundo nivel es difícil, lo haré luego. Entonces, una vez más, lo que estás haciendo es procrastinar. ¿Qué estás procrastinando? Aquello que supone demasiado esfuerzo. Eso tiene que ver también con el apego, ¿no? La única forma de tener entusiasmo, como dice la Mazopa, la única forma de tener ese esfuerzo es, la única forma en la que lo harás es cuando tengas seguridad en la meta, cuando realmente tienes muchísimo entusiasmo hacia la meta, hacia los beneficios de la meta, de donde quieres llegar. Esa es la única forma de esforzarte. Y esto gradualmente se va a volver alegre.
se volverá entusiasmo, ¿no? Por ejemplo, la metáfora del gimnasio, aunque te duele todo el cuerpo, si tienes claro cuáles son los objetivos y los beneficios de ese objetivo, lo podrás ir disfrutando, ¿no? Y esto hay que hacerlo de forma consciente, poquito a poco, no es nada místico. Hay que hacerlo poco a poco de forma realista. La pregunta va sobre cómo tener compasión hacia gente que está cotilleando todo el tiempo. Esto es el motivo por el cual tenemos que empezar por el ala de la sabiduría. Hay que empezar con estas 4 nobles verdades, con esa primera que dice que hay sufrimiento, la primera noble verdad. 3 niveles de sufrimiento. La primera es el sufrimiento del sufrimiento, que es cuando pasan las cosas malas, ¿no? Nuestro problema es que cuando miramos a la compasión, que es por compasión hacia gente que está sufriendo, solo nos fijamos en ese tipo de sufrimiento. El sufrimiento, la pobreza, el sexismo, la discriminación, el desastre medioambiental, solo vemos las cosas malas. Y ahí es cuando nos surge la compasión, pero solo ahí. Si entendemos el segundo tipo de sufrimiento, Buda lo llama el sufrimiento del cambio, este es el sufrimiento de estar básicamente atrapado en nuestras emociones negativas, ¿no? Si estás enfadado, si tienes celos, lo primero que queremos hacer cuando vemos a alguien así, lo que hacemos es enfadarnos, ¿no? Y no, esto no está bien, porque esta gente lo que está haciendo es generar su propio sufrimiento. Por eso, lo que tenemos que tener es compasión, pero pensamos que es como demasiado sentimental, ¿no? Como que están haciendo como algo mal, le das una palmada a la espalda, está haciendo su propio sufrimiento y lo dejas igual, ¿no? No. Lo que hay que entender es que todos estamos creando nuestro propio sufrimiento. Primero hay que tener ese nivel de compasión hacia ti mismo para darte cuenta que tu apego, tus celos, tu cotillear, todo eso causan tu sufrimiento. Después podrás empezar a ver cómo los demás también se están generando ese tipo de sufrimiento y esto no significa que no puedas ser firme con ellos, que no puedas cambiar su comportamiento o intentarlo y si no, apartarte de ellos si te generan demasiado daño o si no te quieren escuchar. Pero lo importante es entender entender tu propia mente, entender que tu propio cotillear, tus propios celos, tu propio apego, tu propio enfado son el motivo por el cual tú sufres. Desde ahí será más fácil entender cómo es que ellos, cómo entender que ellos están generando su propio sufrimiento y desde ahí será más fácil tener compasión hacia ellos. Y esto lleva tiempo. Vale. La pregunta es sobre cuestiones medioambientales y la gente que está en cargo, la gente que tiene poder. Bueno, el apego es frágil, es neurótico y es posible que tengas razón. Te apegas a tu visión y sabes que tienes razón y esto es gran parte del problema, ¿no? Porque ves un problema, te apegas a la visión sobre cómo tienen que ser las cosas y entonces esto te altera, ¿no? Esa es la parte que hay que quitarse. La visión hay que quedársela, pero la parte que hay que quitarse es esa reacción, ¿no? Esto es el motivo por el cual Martin Luther King fue tan habilidoso, porque nunca perdía de vista la meta, pero tampoco estaba enfadado, no se enfadaba con la otra gente. Por eso era capaz de hablar con racistas, de hablar con políticos, pero si te enfadas, entonces no podrás hablar, no podrás negociar, entonces no podrás encontrar soluciones. Hay que ser razonable y esto es muy difícil de hacer, porque cuando somos fanáticos en nuestra visión, nos sentimos como tan correctos, que tenemos tanta razón, que entonces nos enfadamos. El problema es que nadie te escucha solo por tener razón, si te enfadas sobre todo, ¿no? El problema no es tener razón o no, el problema es nadie te escucha si te estás enfadado, ¿no? Entonces, aunque tengas razón o no. Entonces, la clave del éxito es esa. Hay que tener entusiasmo, hay que ser razonable, hay que tener también esa empatía y hay que tener también esa compasión hasta esta gente con la que quieres hablar. Y esto suena difícil, pero esto se puede hacer, ¿no? Mira Mandela, por ejemplo, ¿no?
este hombre increíble, ¿no? Es como el ejemplo perfecto, ¿no? Era capaz de hablar con quien fuera, mirar a su sufrimiento, cualquiera que tenga, de hecho, cualquiera que tenga no demasiado enfado. La gente que no tiene demasiado enfado es la gente que es realmente exitosa en sus proyectos. Y esta es la visión budista, esta es la forma y es difícil. Vale, la pregunta es sobre Om Hum. Entonces, esto es interesante. Desde las enseñanzas Vajrayana, dicen que el idioma sánscrito es muy poderoso. Es como la forma más pura del sonido. Entonces, se puede decir algo más desde la explicación Vajrayana de cómo estamos hechos. Tenemos este cuerpo como externo o burdo y nuestra mente burda, y después tenemos el cuerpo sutil y la mente sutil. Entonces, esta es la base la medicina, de la medicina ayurveda, de la medicina tibetana. Tenemos estos 70 y muchos mil canales que son como un sistema nervioso sutil que atraviesa este cuerpo. Entonces, cruzando todos estos canales, esta energía de viento, que es como la parte sutil de nuestra fisicalidad, y es esta energía de viento, este viento, esta energía de viento, es como sonidos, como vibraciones, y entonces esto se conecta con nuestras diferentes formas las diferentes formas de nuestra mente. Entonces, como el sonido está ahí, o sea, cuando el aire está ahí, cuando dices un sonido, por ejemplo, una forma de purificar tu discurso es no decir nada. Otra forma de purificar tu discurso es, es decir mantras. Los mantras son en sánscrito, ¿no? Cuando nos llegan del tibetano, siguen siendo del sánscrito. Los dejaron en sánscrito por eso, porque es como un sonido más puro. Es el más bendecido de los sonidos. Por eso, Om Hum, estas tres sílabas esenciales, representan el cuerpo iluminado, el discurso iluminado y la mente iluminada. Son como la esencia. Por eso, cuando decimos que queremos bendecir nuestra comida y decimos Om Hum y soplas en lo que sea, ¿no? Por ejemplo, la Mazopa dice un hueso que tiene 1000 años de antigüedad, solo por decir algunos mantras como Om Hum o como cualquier otro mantra sánscrito y decirlo y bendices tu discurso y después soplas en ese hueso, donde sea que esté la conciencia que tuvo ese cuerpo, ese hueso hace 1000 años, sea donde sea que esté, recibirá el beneficio a pesar de los 1000 años, ¿no? Esto es muy poderoso, ¿no? Bendecir tu comida, bendecir la comida de tus animales, decir mantras a la oreja de los animales, esto se dice que son muy, muy beneficioso, porque el sánscrito es muy poderoso, ¿no? Entonces esto, pues bueno, habría que investigarlo, no simplemente creérselo, ¿no? Pero así es como lo dicen, ¿no? El sonido es, claro, es mantra, ¿no? La pregunta es sobre si ese mantra es capaz de negar las consecuencias negativas de la acción de comer ese tipo de producto, ¿no? Como dice la Mayeshe, creamos negatividad con nuestra mente y lo purificamos también con la mente, generando positividad en nuestra mente, positividad. Entonces, por ejemplo, si estás en un mercado de carne y estás pensando en el sufrimiento de estos seres sintientes y y entonces haces unos mantras y lo ofreces y lo soplas a la carne, no se lo digas al carnicero, lo haces lo mismo con el pescatero, ¿no? O sea, el de la pescatería. Entonces, si lo haces de esa manera y lo haces con compasión, pues puede estar bien, ¿no? Uh, Puedes bendecir un hacha y matar a alguien y esto cancela el karma. Dice, no, no creo que esto pueda ser así, ¿no? Es como si, es como si estás a punto de matarme
y entonces soplas en el cuchillo y me matas, pues bueno, igual bendecir el cuchillo te ayuda a ti, pero a mí no. Entonces, no, yo creo que esto no. En todo caso, un bodhisattva o algo así podría hacerlo, pero no, yo creo que no. Mejor deja la hacha ahí tranquila. Deja la hacha quieta, ¿no? Es posible ofrecer, es posible bendecir con Oma Hum, no solo los objetos de apego, sino los objetos de enfado, como mis enemigos, ¿no? No, la pregunta no va sobre eso, no. Vamos a empezar. Son dos cosas, ¿no? Por un lado, Oma Hum son solo tres sílabas, ¿no? Son sílabas de sánscrito. Entonces tú, diciendo un mantra, te beneficia a ti, tu discurso. Y como tu mente está conectada con esa energía de viento, también beneficia a tu mente. Ese es el punto. Ese es el punto. La conexión es entre tu discurso y tu mente, al decir un mantra. Ese es el punto. Ese es el ofrecimiento. Bendices tu mente y tu discurso. Por ejemplo, si tu comida está ahí y soplas en la comida o en los animales, ayudas a eso. Esa es la respuesta básica. La pregunta de Eric de antes, una de las que no pudimos resolver, ¿cómo ¿cómo nos volvemos amigos de nuestra mente, ¿no? Esta es una muy buena pregunta. Y esta es la ironía del ego, y es que nos odiamos a nosotros mismos. Y entonces empezamos a oír al budismo que dice que sufrimos por nuestra mente, por nuestro enfado, por todo esto, y entonces nos odiamos más todavía, ¿no? Hay que entender esto muy bien, con mucho cuidado, ¿no? Hay que entender muy bien el estudio, el análisis del budismo sobre la mente. La forma es que todo esto sufrimos por todas estas emociones negativas, pero lo que debería generar no es más odio hacia nosotros, sino lo que debería generar es compasión hacia uno mismo, ¿no? Debería entender que tienes diabetes porque has comido mucho azúcar. No te enfadas contigo por comer demasiado ayuda, sino que no tienes que tener, perdón, no tienes que tomar compasión hacia... me he liado. Entonces, la idea no es que si tienes diabetes te enfades contigo mismo por haber comido azúcar, sino que tengas compasión de ti mismo, de ti y que empieces a actuar al respecto, ¿no? Eh, entonces, lo que solemos hacer es que cuando entendemos que algo lo estamos haciendo mal, intentamos que no nos pillen o algo así, ¿no? Esto no es el punto, ¿no? Por ejemplo, por comer azúcar no tiene sentido que te enfantes contigo mismo, que te enfades contigo mismo, sino que tengas compasión hacia ti y que tengas esa energía de acción práctica que es la que no quiere sufrir, que es la que para de comer azúcar porque no quiere tener diabetes y no quiere generarse sufrimiento. Esta compasión por uno mismo es realmente lo que hay que cultivar. Entonces, ¿por dónde se empieza? Empieza con el pensamiento de que es posible. Se empieza desde ahí siempre. Y después, una vez asumes que es posible, miras a la técnica. La técnica está ahí en el budismo, ha estado ahí desde hace 2500 años. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta directamente? Podéis levantar la mano y no sé, nos activaremos el sonido. Hola, hola, hola Norma. No te había visto desde hace siglos. Hola. Eh, venga, ¿alguien tiene alguna pregunta? Habladme. Hay una frase, no es una pregunta, pero la puedo leer. Dice, la pregunta es sobre bendecir carne con Oma Hum en lugar de librarse del karma de que ese animal haya muerto para que nos lo comamos, ¿no? La respuesta es que no es todo blanco y negro, ¿no? Todo lo que hace nuestra mente nos programa. Todo lo que hace nuestra mente nos programa. Esto no lo puedes escapar, ¿no? Esto es lo que significa karma, ¿no?
todo lo que pensamos, decimos o hacemos en cada milisegundo nos programa. Como nos diría en budismo, deja semillas en la mente, deja causas en la mente, ¿no? Producimos la persona en la que nos convertimos. Entonces, cuando escuchamos el budismo, lo entendemos como si fuera una religión, como si haces esto y esto y esto, entonces eres bueno y tendrás una recompensa, y si haces todo esto, esto y esto, entonces te libras del castigo o algo así, ¿no? No, no tiene nada que ver. Aquí la cuestión es que no hay nadie que castigue y no hay nadie que recompense, ¿no? Aquí nosotros somos el jefe. Entonces, ¿crees que si tú matas el pollo y yo voy y soplo en la carne, como que nos libramos de la jugada, ¿no? Esto no puede pasar, esto es bizarro, esto es ridículo, ¿no? Entonces, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Es como pensar que si yo hago esto y esto otro, es como si, por ejemplo, si mi doctor dice, puedes comer azúcar, no tendrás diabetes, esta es un poco la misma actitud, ¿no? No funciona así. Es como muy inocente, ¿no? Pensar así. Es como que lo que queremos es, como un niño, ¿no? Queremos librarnos del asunto, ¿no? No, estamos siendo muy inconscientes al pensar así, ¿no? Como decir, por favor, mata a este pollo por mí y después, cuando pagas a alguien para decir que... Cuando pagas a alguien para que mate un pollo, no, lo has pedido tú. No es lo mismo que si vas a casa de tu abuela y ya ha cocinado eso, ¿no? Eh, Pero, por ejemplo, algo tan sencillo como decir, por favor, mata ese pollo y después hago un mantra, me libro, ¿no? No, esto no es así. No te libras, sino que es peor, sino que has causado a otra persona que cause el karma negativo de matar a ese pollo, ¿no? Esto es muy complejo. El gran punto aquí, solo preguntamos, lo único que preguntamos es sobre usar su cuerpo, su carne, por nuestro beneficio, ¿no? Solo preguntamos solo cuando nos lo comemos, ¿no? Cuando comemos la carne. Mi sugerencia es que estamos tan apegados a comer que esto es lo único que pensamos que cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo nunca he tenido a nadie que me pregunte cuál es el karma llevar un cinturón de cuero, ¿no? Y es exactamente lo mismo. ¿Se ha cortado? Mm. Claro, entonces el asunto es que, aunque seas vegano, y es genial que lo seas, somos tan inocentes que somos capaces de pensar, si no como carne, entonces no estoy no estoy dañando a seres sintientes, ¿no? Esto es un poco inocente, ¿no? Yo siempre cuento esta historia de cuando estaba en Liverpool, fui a esta tienda de queso y compré este cheddar, y estos veganos, eh, veganos que le dicen a todo el mundo lo que hacer, me dijeron, ¿cómo puede una monja budista comer queso, ¿no? Y entonces yo siempre me pregunté, ¿cuántos seres mueren en un coche cuando mueren? O sea, ¿cuántos seres mueren solo por conducir un coche, ¿no? Y entonces, si ponemos un coche por kilómetro, lo que sea, alguien lo ha calculado alguna vez, ¿no? Son trillones de pequeños insectos que son destruidos, ¿no? Y entonces yo puse simplemente esta historia y entonces, claro, y entonces la misma persona que me criticó dijo, bueno, esto no lo puedes cambiar, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Entonces, el punto es que, claro, si no puedes hacer nada, o sea, simplemente por existir estás ya dañando seres sintientes, ¿no? Este cuerpo ya es en sí un zoo, ¿no? Tiene como ya otros seres, ¿no? Otros seres. El cuerpo en sí es un ecosistema para otros seres. Solo por existir dañamos a miles de seres sintientes. Otra historia, en Australia, un científico en Australia se hartó de los fundamentalistas veganos y vegetarianos, solo los fundamentalistas, los que critican a todos los demás, y publicó una historia, entonces una historia
en la que, un campo de trigo en el que se cultivaba trigo y nos decía que había ratones que vivían como una plaga de estos ratones que vivían en el campo de trigo. Y claro, antes de cosechar todo eso, estos ratones, pues los tienes que matar, ¿no? Entonces, el problema es ese, no pensar que simplemente al dejar de comer carne te has vuelto sagrado o algo así, ¿no? Entonces, claro, primero lo que tienes que hacer es empezar por ti mismo, ¿no? Y efectivamente hay que empezar a cambiar primero la actitud, ¿no? El deseo de no dañar a seres sintientes, ¿no? Este es el primer paso, hay que empezar por ahí. Y después haces lo que puedes en términos políticos, ¿no? Pero primero el deseo, ¿no? Y después pues ya dejar de dañar seres sintientes. Yo diría que la persona que come algo de carne de vez en cuando, pero tiene siempre la predisposición de no dañar seres sintientes y vive con esa mentalidad y que practica, etcétera, mientras que si eres un vegano fundamentalista, entonces si no lo haces bien y no te preocupas por estos seres que están también en el mundo por ahí, si no eres consciente que vivir simplemente genera todo ese sufrimiento, pues no lo estás haciendo bien, ¿no? Eh, Yes, thank you, Venerable. So when I sweep the floor, there are a lot of ants, so tiny and middle. But what can I do because I have to sweep the floor? Sometimes I think La pregunta es sobre barrer, ¿no? Cuando barres el suelo, porque hay seres, ¿no? Hay como hormigas o insectos, ¿no? Entonces lo que pueden hacer es ser consciente. Entonces lo mejor que puedes hacer es usar una escoba más suave, darles un mantra y sacarlos fuera a la calle, ¿no? Eso es lo mejor que puedes hacer. Lo que hay que intentar es ser consciente y si vemos seres sintientes, hacer lo mejor que podamos para no dañar, hacer lo posible, hacer lo que esté en nuestra mano para no dañarles. ¿Qué piensas? ¿Qué te parece? Yes, I did that, but Sí, yo hice eso, pero a no veces intentionally, but I don't de forma know inintencionada, not to harm them. no sé cómo no dañarlos. Haces lo que puedes. Haces lo mejor que puedes y ya está. But I'm worried about the. Aunque no pases la escoba, lo estás a matar. Estás matando seres simplemente por respirar. Hay seres que están dentro de tu cuerpo ahora mismo que ni siquiera ves, pero también están muriendo. Entonces lo que hay que entender es que haces lo que puedes, haces lo que puedes. Haces los mantras, haces sí, tu purificación, haces todo. ¿Sí? ¿Nos estamos comunicando? Thank you. La pregunta es sobre animales que trabajan, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente... conozco un lama que no quería cabalgar un yak, ¿no? Que es como un buey tibetano, por eso, por no abusar de él, ¿no? Y hay que cuidarlos, eso está muy bien. Es muy personal también, ¿no? Hay que quererlos, hay que cuidarlos y con eso, claro, cada uno... Hay diferentes grados, ¿no? De cómo los puedes usar o no, ¿no? Y esto lo entiendo como... Claro, la forma es que si no les abusamos con el trabajo que le damos, pero y los tratamos bien, pues entonces está bien, ¿no? Y ellos mismos
van a querer ayudarnos, ¿no? Si los tratamos bien, si los queremos, ¿no? Si nos quieren a nosotros de esa manera, ¿no? Y además puedes hacer la parte de pues, mantras, recitarles mantras, etc. ¿no? Es una forma de agradecerles su bondad, ¿no? El trabajo que nos hacen por nosotros. Aquí está, hay una pregunta más de John, tenemos todavía un poco de tiempo para preguntas. Hola. Me pregunto si una entidad así internacional como un gobierno o una fundación genera karma. Un gobierno o una empresa generan karma. Y entonces la pregunta es, o sea, la respuesta es sí, claro, porque están hechos por personas, ¿no? El gobierno australiano, por ejemplo, es un grupo de personas, que es un grupo de gente tomando decisiones, etcétera, en Australia. Entonces, este país vive de las vidas de millones y millones y millones de ovejas, ¿no? Entonces, está completamente conectado a eso, ¿no? Ese país está, claro, completamente, está generando un karma colectivo a ese respecto, ¿no? Todo eso, a nivel colectivo, están generando ese mismo proceso de programación. ¿Qué piensas? ¿Se puede purificar también esto? Bueno, vamos a decir que yo soy australiana, entonces pago impuestos en Australia y sé que usan para cosas que, como por ejemplo, imagínate una guerra, ¿no? Que yo no tengo ninguna decisión, entonces yo podría como purificar mi parte para intentar no estar involucrada en todo eso, ¿no? Pero no puedes purificar lo que hacen los demás, entonces eso no lo puedes hacer como grupo, tú puedes hacer tu parte. Habría que hacerlo como grupo para que se purifique el grupo, ¿no? Cristina, otra pregunta de California. Si no hay yo, entonces no hay sufrimiento individual. No, esto no es así. No hay nada inherente, no hay un yo inherente, no hay un inherente gobierno australiano, pero que este vacío no significa que no exista. Otra pregunta que fue muy útil, John, pregunta, ¿qué es la vacuidad para un principiante? Es una pregunta muy buena. Por ejemplo, el Dalai Lama dice, ¿cuál es una forma de aplicar el concepto de vacuidad? Y su santidad dijo, de forma muy sencilla, dijo, mira las cosas, o sea, mirar las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Esto es tremendo. ¿Esto qué significa? Dado que no tenemos la realización de esta vacuidad, porque no tenemos la realización de que las cosas existen de forma interdependiente, porque tenemos la visión opuesta, que es esta visión fundamentalista, blanco, negro, yo tengo razón, tú estás equivocado, como has descrito antes. Esta es la visión fundamentalista de esta ignorancia primordial dentro de nosotros. Entonces no podemos ver la realidad, no podemos ver que la realidad es un poco más compleja que todo eso. No podemos ver que simplemente las cosas son o esto otro, blanco-negro, ¿no? Entonces, con esta dicotomía, todo así fundamental, bueno o malo, todo eso es un desastre, no hay espacio, no hay espacio para verlo de otra manera, ¿no? Entonces, lo que dice el Dalai Lama es que, dado que las cosas no tienen ese tipo de forma, o sea, no tienen esa
característica tan intrínseca, no están como grabadas en piedra, son más complejas que esa. Entonces, puedes ver las cosas de otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, si estás discutiendo con tu marido y estás enfadada con él, entonces tú crees que esa situación o lo que está haciendo él te está volviendo loca, lo puedes ver desde otro punto de vista y entonces lo puedes ver desde el punto de vista de él, por ejemplo. A veces no tenemos otra opción, ¿no? Por ejemplo, si no puedes cambiar algo, le puedes preguntar a tu marido, le puedes pedir a tu marido que no sé, que se lave los dientes, ¿no? Pero entonces lo puedes ver desde otra perspectiva, ¿no? Ah, no. Por ejemplo, esto es lo que me pasa a mí, ¿no? Escucho pitidos en los oídos, ¿no? Y esto no se puede ir. Entonces, la única forma de que se vaya es con un sonido más fuerte que lo tape y esto no ayuda, ¿no? Entonces, dado que yo me doy cuenta de que no puedo escapar de ese pitido en mi oído, lo que voy a hacer es reinterpretarlo, ¿no? Entonces, lo único que puedo hacer es entenderlo como un sonido bueno. Puedo bendecirlo. O sea, bendecirlo, no, perdón, darle la bienvenida, bienvenirlo, ¿no? Darle la bienvenida. Entonces, no intento ser sarcástica aquí, como este pitido en los ojos, en las orejas, perdón, es lo que el apego no quiere. Entonces, cuando lo tienes y no te puedes librar de él, va a surgir la aversión, va a surgir el rechazo, va a surgir el enfado, ¿no? Y te enfadas, ¿no? Esto sabréis a lo que me refiero si tenéis estos pitidos en los oídos, ¿no? Entonces, dado que no lo puedes cambiar, lo que haces es aprender a verlo como algo bueno, a verlo como un sonido agradable. Y os prometo que esto funciona. Y esta es la forma de ver algo de una forma diferente, ¿no? Desde otro punto de vista, de otra perspectiva. Esto, claro, yo siempre uso estos ejemplos de mis amigos que están en la cárcel, ¿no? Por ejemplo, esta chica de la que hablo siempre, esta mujer, que era completamente inocente, estuvo 17 años en la cárcel y dijo, al final entendí que no podía cambiar nada. Pero ellos no podían llevarse mi mente, no podían quitarme mi mente. Entonces decidí, no soy prisionera, soy monja, no estoy en una celda, estoy en una cueva. Entonces, lo que pasó fue que ella interpretó la situación de forma diferente, cambió la forma en la que veía la situación. Eso es aplicar la visión filosófica de la vacuidad, que es que nada tiene una naturaleza intrínseca. Las cosas, es al final siempre una cuestión de cómo etiquetamos las cosas. ¿Qué más? Claro, esto es un trabajo muy difícil porque siempre queremos creer que tenemos razón, ¿no? Que nuestra visión es la correcta, ¿no? Vale, la pregunta es sobre, tenemos una discusión con alguien, pero no es que lo odiemos, pero vemos que la amistad no nos conviene, ¿no? Y entonces dice, bueno, la respuesta es, si fuéramos un bodhisattva sabríamos precisamente cómo hacer eso, o cómo amar a esa persona, o cómo hacer todo lo mejor para esa persona, pero como no estamos en ese nivel, puede que encontremos problemas. Me he perdido con este ejemplo. Ah, vale, ya, claro. El tema es, no tenemos ese nivel de en muchas relaciones seguimos volviendo a nuestra fuente de apego, puede ser una persona, aunque nos hace daño, y seguimos yendo ahí, seguimos yendo ahí, seguimos yendo ahí, y esto nos genera problemas, ¿no? La tragedia es esa, que no nos damos cuenta que lo que hay que hacer es separarnos de esta persona. Y muchas veces es nuestro apego a no querer ser criticados lo que nos impide apartarnos de ese objeto de deseo o de esa persona o de lo que sea, de romper una amistad o lo que sea.
Entonces hay que entender el apego, esto es la parte fundamental, esta es la sabiduría, esto es completamente fundamental. Y hay que hacerlo, si por ejemplo, si no estás enfadada con él o lo que sea, o contigo, hazlo bien, ¿no? Puedes romper esa amistad haciéndolo bien, ¿no? En Brasil recientemente han acabado las elecciones y hay mucho odio y miedo en Brasil, ¿no? Tras las elecciones. ¿Qué se puede hacer para evitar que el miedo se contagie por todo, ¿no? Lo que hay que hacer es entender, es lo mismo que siempre, es entender este modelo psicológico budista de la mente. No puedo insistir más en esto, es fundamental. Esto es único del budismo. Hay problemas en el mundo. Hay una pesadilla política ahora mismo. Hay guerras, hay violencia, hay racismo, hay injusticia. Hay cosas terribles pasando alrededor del mundo. Esto es un hecho. Entonces, si tienes la visión del karma, si eres budista, entonces tendrás una explicación de por qué está pasando todo esto, por qué se está manifestando todo esto de esta manera, lo cual ya te calma. Sabes por qué está pasando, dado karma previo. Y el otro punto es darte cuenta de que tu miedo, tu enfado, tu rechazo, tu ansiedad, tu apego a tu visión, todo eso son el motivo por el cual tú sufres. No eso es ese jaleo político, no ese desastre político. Esto es el hecho que nos ofrece, que nos señala la psicología budista. Y es que puedes quedarte allí o puedes irte, pero aún así vas a tener que trabajar con tu mente, ¿no? Como en el caso de esta persona, ¿no? Que estaba en la cárcel 17 años por un crimen que no había cometido, no podía cambiar la situación, pero lo que podía cambiar era su mente. Cambió su mente en lugar de cambiar todo eso que no podía cambiar. Este es el nivel fundamental de la práctica budista. Las palabras son muy sencillas, pero son revolucionarias. ¿Cómo evitamos que la gente crea en la gente equivocada, queriéndolos, amándolos, no criticarlos, entender su mente, teniendo empatía? No puedes tener una conversación con alguien si lo que quieres es acosarles, si lo que quieres es hacerles la vida imposible, si quieres criticarles, ¿no? Ya sea un amigo o un familiar. Lo primero que hay que tener es no tener miedo de su punto de vista. Por ejemplo, esto me acuerdo en una reunión, en un encuentro, había un supremacista blanco, ¿no? Y yo no tenía miedo, no tenía este rechazo, entonces simplemente yo sabía que estas teorías de la conspiración y estas ideas equivocadas, pues las tenía, pero si me enfado y si me empiezo a discutir y a gritar, es una pesadilla, esto no tiene ningún sentido. Entonces tuve que ser capaz de escucharlo, de entender que es un ser humano con estas visiones completamente equivocadas, pero que también merece esa empatía, y entonces que hay una conversación, porque sin eso no puede haber una conversación. Y entonces, desde ahí te das cuenta de que si igual no puedes cambiar su mente porque su mente está como muy cuadriculada, lo quieres igual, lo amas igual y bueno. La última pregunta, ¿en qué área nos enfocamos por hacer el mundo un lugar mejor? Y la pregunta es sobre en qué área hacemos el mundo un lugar mejor o empezamos. Ya. La pregunta es por dónde empezamos a hacer el mundo un lugar mejor, ¿no? Y lo que importa es lo que tienes tú delante, porque en un país puede ser plantar árboles, en otro lugar puede ser pobreza. Todos, cada uno de nosotros tenemos nuestra experiencia distinta y esto lo sabrás de tu propia vida. Entonces, lo importante es que te centres en lo que tienes delante, en tal como eres, ¿no? Si te mueves a otro país mañana, pues será otra cuestión, ¿no? La injusticia la encontraremos en todas partes donde vamos, entonces hay que centrarse en lo que tenemos delante.
si todos nosotros hacemos una cosa pequeña en donde estemos, bueno, una vez estaba en Estados Unidos en una conferencia y estaba trabajando en el proyecto de liberación de las cárceles y entonces un grupo de gente religiosa pusieron como en marcha esa conferencia porque estaban hartos de la extrema derecha liderando la cuestión religiosa, la conversación sobre temas religiosos, y entonces cada uno de estos grupos, era el grupo de budistas, de cristianos, etcétera, cada uno de ellos haciendo su pequeña cosa pequeña, pues tenía ya como un gran impacto, ¿no? Y esto es un poco la situación, ¿no? Yo creo que esto es la respuesta. Estés donde estés, que aunque sea pequeño, que lo hagas. ¿Qué te parece? Esto es lo que yo creo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, gracias. Me gustaría introducir a esta persona que va a introducir, va a presentar el proyecto del plantar árboles, bueno, Tree Global Initiative. Soy el coordinador regional de Puerto Rico para el Global Tree Initiative. He sido activista e integrante de esta organización, he plantado árboles, también en Nepal, con la ayuda de Nicole. En septiembre de 2021 viajé a Italia y allí conocí a Osel, Hans, Jackie y Julie Cadwell, creo que está aquí. Hola. Y ahí compartimos un tiempo muy, muy bueno. Viajé a Panamá allí también el año pasado para un congreso en Ciudad Panamá sobre ecologismo. Y ahí conocí a la doctora Concha Pinos, que es de uno de nuestros nuevos socios. Entonces quiero agradecer a todo el mundo, agradecer a Robina, a Jackie. Quiero agradecer a todos por estar aquí, especialmente a Venerable Robina por esta charla tan inspiradora. Queremos agradecer también a Nicole y a Tupten Kungalin por montar este evento. Hans Stibner, también queremos decirle hola, nuestro nuevo director global. Hola Hans. Bueno verte, te vi por aquí durante la charla. Y finalmente quiero invitar a todo el mundo a que visiten nuestra página web, plantsgrowsafe.org. Tenéis el enlace en el chat. Y ahí podéis informaros sobre nuestro trabajo, nuestra comunidad global. Esta página web es nuestra plataforma, es el lugar con el que conectamos unos con otros, nos conectamos todos. Muchas gracias y espero veros pronto. Sí, quiero expresar admiración hacia todo el mundo que está involucrado, creo que es el punto de Imam. Cualquier cosa pequeña que hagamos en cualquier pequeña área que esté aquí delante, esto todo suma. Todo a nivel personal sin duda, pero a nivel global también. Entonces, no hay que, bueno, da igual, podemos quitarnos o no ese idealismo, pero lo importante es seguir trabajando desde lo realista, ¿no? Entonces, desde ahí, pues ayudando a Lama Osel, todo esto que estamos haciendo es perfecto. Por un lado, no te quites, no pierdas esa visión a largo plazo, pero por el otro lado, pasito a pasito, las cosas pequeñas, ¿no? Trabajando desde lo inmediato, eso es lo que tenemos delante, ¿no? Eso es. Gracias. Gracias a todos, gracias a los traductores, podemos dedicar también. Estos son los votos del EcoSatva. Si alguien quiere unirse, estos son los votos.
nos postramos a mí mismo y a cada uno de vosotros con un compromiso diario para curar nuestro mundo o sanar nuestro mundo y por el beneficio de los seres. Vivir en un planeta cada vez de forma más ligera y menos violenta, en la comida, los productos, la energía que consumo, obtener energía y inspiración de esta tierra, esta tierra viva, de nuestros ancestros, de nuestro futuro, nuestras generaciones, nuestros hermanos y hermanas, nuestras especies. Muchas gracias a todos. El siguiente sábado podéis uniros también para escuchar una charla de Tenzin Ozel, bueno, Ozel Ita. Podéis registraros en la página web. Y entonces, pues gracias a todos por estar aquí. Os activamos el sonido para que os podáis despedir.